buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de las cortes y comisiones a las cuales el Perú se ha adscrito y en aplicación del artículo constitucional, estas pueden realizar un control supranacional sobre lo actuado, ejecutado y o decidido en nuestro país. Pero antes de conversar sobre dos o tres de ellas, que son las que importan según la coyuntura, veamos a qué cortes y comisiones el Perú se encuentra sujeto. El Perú es un país que tiene una tradición de mantener una fuerte vinculación con los organismos internacionales, sean multilaterales o de otro tipo. Así, solamente recordemos que somos fundadores de la Organización de Naciones Unidas y en ese contexto estamos sujetos a la Comisión de la Organización Mundial del Comercio, que ve todas las reclamaciones que podamos tener en esta materia. También somos fundadores de la Organización Internacional del Trabajo y estamos sujetos al Comité de Libertad Sindical, que para estos asuntos, por interpretación de la Corte de la Haya, tiene facultades jurisdiccionales. También en las últimas décadas nos hemos adscrito a la Comisión de Erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW, donde recientemente nos hemos presentado. También nos hemos incorporado a la Corte Penal Internacional que surge a partir del Tratado de Roma. También estamos hace varias décadas en el Tribunal Andino de Justicia. Finalmente, nos hemos incorporado al CIADI, que es al Centro Internacional de Solución de Controversias, que es un espacio para ver la afectación en el derecho de propiedad o inversiones extranjeras. Y también estamos adscritos a la Corte Interamericana por haber suscrito el convenio correspondiente. Luego tenemos que saber que dentro de los tratados de libre comercio también tenemos cláusulas de solución de controversias, incluso que permiten la supervisión de manera directa de ministerio a ministerio entre los estados cuando hay incumplimiento de norma laboral o medioambiental, como es en el caso del tratado con Perú y Estados Unidos, y también la supervisión que se hace en el tratado con la Unión Europea. Es decir, que nosotros tenemos, entre otras comisiones y cortes, estas, y cada una tiene un marco determinado y una regulación específica para su actuación. Todas estas comisiones y cortes aprobadas por tratado y por ende estudiadas y ratificadas por nuestro Congreso de la República prácticamente no contienen ningún aspecto que restrinja la intervención de esta comisión o de esta corte. Eso es una cuestión que tenemos que tener presente. Lo segundo es que cada una de ellas fue aprobada por un acto absolutamente libertario de parte del Congreso de la República. En consecuencia, son normas que se insertan a nuestra legislación nacional. Respecto a los mecanismos de salidas, todas ellas prevén un mecanismo de salida, un mecanismo de renuncia. Pero este mecanismo es integral. Usted tiene que seguir el proceso para poder retirarse. Ahora, veamos. Depende de la situación en la que usted se encuentre, del ámbito profesional o del ámbito ideológico que usted profese, donde vamos a tener objeciones al funcionamiento de las cortes y comisiones. Si usted es una persona que tiene una determinada posición empresarial, estará a favor del CIADI, otros estarán en contra. Lo mismo ocurre con la Corte de San José. Algunas personas no ven de que tiene un rol de regulación de derechos fundamentales, tanto en los derechos civiles y políticos como en algunos de carácter económico, y pueden estar en contra de su existencia. Otros están a favor por cuanto consideran que protege a los individuos y a las personas en general respecto de derechos que son irrenunciables. Y así podemos continuar con cada una de estas instancias. Entonces, cuando hablamos de retirarnos de una corte, cuando hablamos de retirarnos de una comisión, hay que analizar el efecto que esto puede tener. ¿Por qué? En primer lugar, porque somos un país que está inserto comercialmente a través de una serie de tratados. Y la tendencia mundial viene siendo que unamos
negocios con respeto a los derechos fundamentales. Y esto está amarrado para nosotros a nuestro ingreso a la OCDE. Nosotros queremos ser parte de este club y en este club se nos exige el cumplimiento y el respeto de una serie de obligaciones derivadas de tratados, ya fueren de la Organización Internacional del Trabajo, como del Sistema Interamericano, como del Sistema Mundial de Naciones Unidas. Entonces, tenemos que analizar si retirarnos de algunos de estos mecanismos constituye o no una situación de regresión en materia de respeto y promoción de los derechos fundamentales, y cuál sería el efecto en las actividades ordinarias que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, en estos días se discute mucho el salirnos de la Corte de San José. Muy bien, eso tiene un trámite, un proceso, pero hay que saber que una vez de que se concluye el proceso de retiro, la Corte mantiene competencia por todos los hechos que pudieran haber existido durante el periodo en que la mantuvo, ¿no? Y otro tema que también se discute en otros ámbitos es el retiro del CIADI, porque se considera que le da la razón al gran capital o al gran empresario y que es necesario salirse de ese espacio que afecta los derechos del pueblo en general. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado ha tomado decisiones que lo han llevado a suspender determinada actividad económica y luego se ha visto obligado a pagar reparaciones a las empresas o personas que fueron afectadas por este nivel de decisión. Y así podríamos continuar con cada una de las diferentes comisiones de cortes. Solamente les menciono dos de las más polémicas para que usted pueda tomar su decisión. Si es realmente un problema jurídico o es un problema de administración y gestión el que tenemos. ¿Por qué cosa digo esto? Por ejemplo, la comisión que maneja la Organización Mundial del Comercio tiene como su representante y por ende quien hace valer la posición del Estado peruano al Ministerio de Comercio Exterior. El Comité de Libertad Sindical tiene como contraparte al Ministerio de Trabajo. La Corte de San José tiene como contraparte a la Procuraduría General del Estado, que queda en el Ministerio de Justicia. Y, por ejemplo, el CIADIS es administrado por una comisión que administra y representa el Ministerio de Economía y Finanzas. Y así podríamos seguir. Entonces, tome usted su propia decisión, analice con cuidado lo que significa comenzar el camino del retiro de los tratados, porque luego podemos caer en situaciones que nos afecten de muchas maneras y de repente lo que hace falta es mejorar la ejecución de las políticas públicas y realizar otro tipo de acciones. Muy buenos días, gracias por su atención.